Hay personas que, con una sola idea, cambian el rumbo del mundo. Albert Einstein fue una de ellas. Un hombre que se atrevió a mirar al cielo, hacerse preguntas imposibles y encontrar respuestas que nadie había imaginado. Descubrió secretos del tiempo, de la luz y de la energía, y con ellos transformó la manera en que entendemos la realidad. En esta historia vas a escuchar cómo lo hizo. Un viaje tranquilo, con momentos sorprendentes, que te invita a dejarte llevar por la vida de un genio que convirtió la curiosidad en magia. Cierra los ojos y acompáñame. Capítulo 1. El niño que odiaba la escuela, la brújula mágica. Albert tenía apenas 5 años cuando su padre, Germán, le mostró un objeto que parecía salido de un truco de magia, una brújula. La aguja, inquieta, giraba y se detenía siempre señalando hacia un lugar invisible. Nadie la tocaba, no había manos moviéndola, y sin embargo obedecía a una fuerza misteriosa. Ese instante, aparentemente trivial, dejó una huella que lo acompañaría toda su vida. El pequeño Albert, con los ojos grandes y curiosos, no podía dejar de preguntarse, ¿qué demonios empuja a esa aguja a girar? No era un niño común. No porque sacara buenas notas o fuera un prodigio, al contrario, muchos adultos pensaban que era lento. Empezó a hablar tarde y sus maestros se quejaban de que no prestaba atención. Lo juzgaron como torpe, distraído, incluso con cierto retraso mental. Pero lo que ocurría era otra cosa. Albert no aceptaba respuestas fáciles. Si alguien le decía, es así porque sí, él insistía, ¿por qué? ¿Qué hay detrás? Esa insistencia lo hizo parecer incómodo en un mundo donde los adultos querían silencio y obediencia. La escuela era para él una cárcel. El sistema alemán de finales del siglo XIX estaba construido para fabricar soldados y empleados obedientes, no pensadores rebeldes. Filas rectas, pupitres rígidos, maestros con cara de pocos amigos que exigían disciplina militar. Einstein, pequeño, ya estaba fuera de lugar. Odiaba memorizar. Odiaba repetir como loro. Sentía que aquello apagaba su curiosidad y en secreto soñaba con mundos invisibles, con preguntas sin respuesta. Pero había un refugio, la música. Su madre, Pauline, le regaló un violín y le enseñó a acariciar las cuerdas hasta que sonara algo más que un ruido. El niño, que no encajaba en el aula, encontraba en el violín un espacio de libertad. Décadas después, Einstein diría que la música lo ayudaba a pensar, que muchas de sus ideas más locas nacieron mientras tocaba melodías de Mozart. Sin embargo, ni la brújula ni el violín podían salvarlo del tedio escolar. Un profesor llegó a decirle en la cara, nunca llegarás a nada. Aquella sentencia, lejos de aplastarlo, se convirtió en un motor silencioso. Albert no iba a obedecer. No iba a encajar. Y aunque todavía no lo sabía, ese niño rebelde terminaría doblando las leyes del universo. El hogar tampoco era fácil. Su familia se mudaba con frecuencia por los negocios eléctricos de su padre, que iban de fracaso en fracaso. Aquello le dio a Albert una sensación de inestabilidad, como si nunca tuviera un lugar fijo. Esa experiencia moldeó en él una especie de independencia temprana. Si nada era seguro afuera, lo único en lo que podía confiar era en sus pensamientos. En las noches, en silencio, Albert imaginaba lo que otros niños ni se planteaban: ¿qué pasaría si pudiera cabalgar sobre un rayo de luz? ¿Se vería todo detenido? ¿O el mundo seguiría avanzando a la misma velocidad? Eran preguntas imposibles para un niño de primaria, pero eran las semillas de algo mucho más grande. Así, mientras los adultos lo etiquetaban de torpe y los profesores lo condenaban al fracaso, dentro de su cabeza estaba germinando una tormenta de ideas. Y esa tormenta, tarde o temprano, iba a sacudir la ciencia. El rebelde sin permiso. A medida que crecía, Albert no dejaba de chocar con las paredes invisibles del aula.
En la escuela secundaria de Múnich, donde su familia se había asentado por un tiempo, el ambiente era aún más sofocante que en la primaria. Uniformes impecables, filas rectas, órdenes gritadas como en un cuartel. Los maestros parecían oficiales de un ejército educativo. La misión era clara: disciplina primero, pensamiento propio después. Einstein se rebelaba de la única forma que sabía, negándose a someterse. Si un profesor recitaba la lección, él cuestionaba. Si le pedían memorizar fórmulas de memoria, él quería entender el por qué detrás de ellas. Esa actitud le ganó fama de insolente. Algunos maestros lo consideraban una molestia, un alumno irrespetuoso que desafiaba su autoridad. Uno llegó a pedirle que abandonara la clase para no corromper a los demás estudiantes. Lo curioso es que, en su intimidad, Albert no se veía como un rebelde violento. Era tímido, callado, incluso retraído. Pero había en él un fuego interno que no se apagaba, el de la curiosidad insaciable. Esa chispa le impedía aceptar las reglas de un sistema diseñado para callar preguntas. Las materias que amaba eran las que estimulaban su imaginación. Las matemáticas y la física se le daban con naturalidad, aunque no de la manera tradicional. No era un ratón de biblioteca que devorara manuales, le gustaba pensar los problemas de forma visual, como si jugara con ellos en su cabeza. Imaginaba trayectorias, velocidades, objetos invisibles moviéndose en el espacio. Los números eran para él un lenguaje secreto que abría puertas hacia universos ocultos. Pero la rigidez del sistema alemán terminó asfixiándolo. En casa, las cosas tampoco iban bien. Los negocios de su padre quebraron otra vez y la familia decidió mudarse a Italia. Albert, con apenas 15 años, quedó en Múnich para terminar sus estudios. Fue una época dura, se sentía solo, abandonado, atrapado en una escuela que lo odiaba. Hasta que tomó una decisión radical. Un día, con una mezcla de miedo y valentía, se enfrentó al director. Le dijo, sin rodeos, que ya no podía soportarlo más. El director, aliviado de librarse de ese alumno incómodo, le respondió con crudeza: «Tú no harás nada en la vida. Lo mejor es que te vayas». Y se fue. Sin diploma, sin título, con la reputación de fracasado. Ese acto, que pudo haber sido un final, fue en realidad un comienzo. Al dejar atrás la escuela, Albert se liberó del peso de un sistema que no lo entendía. Viajó a Italia, se reunió con su familia y empezó a buscar nuevas oportunidades. Pero algo había quedado marcado para siempre: la convicción de que las normas, incluso las que parecían inamovibles, podían romperse. A los ojos del mundo, era solo un adolescente desobediente que abandonó sus estudios. Pero en su mente ya latía la pregunta que lo acompañaría siempre: ¿y si el universo mismo también pudiera desobedecer las reglas que creemos absolutas? Ese pensamiento, todavía informe, sería la semilla de la revolución científica más grande del siglo XX. Capítulo 2. El estudiante rebelde, el Politécnico de Zúrich. Cuando Albert dejó atrás la escuela alemana, parecía que su camino académico estaba acabado. Sin diploma, sin título y con la reputación de inútil, nadie apostaba por él. Pero la historia rara vez se escribe con lo que parece lógico. Después de un breve paso por Italia, donde disfrutó de la libertad de pasear por calles llenas de arte y debate, decidió intentar algo distinto: entrar en el Politécnico Federal de Zúrich, en Suiza, una institución que se decía más abierta y moderna que las rígidas escuelas alemanas. Albert tenía apenas 16 años cuando se presentó al examen de admisión. El resultado fue, como era de esperarse en alguien tan atípico, brillante en matemáticas y física, desastroso en casi todo lo demás. Su conocimiento de humanidades y lengua era tan pobre que no pasó la prueba. Cualquier otro se habría dado por vencido, pero él no. Pasó un año estudiando por su cuenta, concentrándose en lo que necesitaba para cumplir los requisitos, y al siguiente intento lo logró.
Fue aceptado en 1896 como estudiante de física y matemáticas. La vida en Suiza le sentó bien desde el principio. El ambiente era menos militarizado, más libre. Allí nadie lo obligaba a marchar en fila ni a repetir frases sin sentido. Aún así, Albert siguió siendo Albert, distraído en clase, poco disciplinado con las tareas, pero brillante en los temas que realmente le interesaban. En el Politécnico conoció a varios compañeros que marcarían su vida, entre ellos Mileva Marek, una joven serbia que se convertiría en su compañera de estudios, y algo más. Mileva era excepcional, una de las pocas mujeres admitidas en esa época, talentosa y tan apasionada por la física como él. Se entendieron rápido, compartiendo largas horas de discusiones, problemas matemáticos y sueños de cambiar el mundo. Aunque también compartían la incomodidad de no encajar del todo en la rígida academia. Los profesores, en cambio, no lo veían con buenos ojos. Einstein se saltaba clases, no tomaba apuntes y prefería aprender a su manera. Para él, escuchar pasivamente a un maestro era una pérdida de tiempo, prefería devorar libros en solitario y luego imaginar situaciones imposibles, que vería a alguien si pudiera perseguir un rayo de luz. Ese tipo de preguntas no aparecían en el plan de estudios, y eso lo volvía un bicho raro entre los alumnos. La reputación de genio distraído empezó a crecer. Sus compañeros lo veían entrar a clase con el cabello revuelto, los ojos brillando por alguna idea extraña, y luego desaparecer sin dejar rastro. Más de una vez lo encontraron en cafeterías o caminando por los alrededores de Zúrich, absorto en sus pensamientos, mientras los demás se rompían la cabeza con exámenes. En realidad, Einstein estaba construyendo una forma de aprender que lo acompañaría siempre, no acumulaba datos, buscaba comprender los principios. No se conformaba con resolver un problema, quería entender el tejido invisible que lo sostenía. Y en esas caminatas solitarias, en esos silencios frente al río Limmat, empezaba a gestarse la revolución que pronto pondría al mundo científico de cabeza. A los ojos de sus maestros, era un alumno irregular, poco fiable. A los ojos de la historia, estaba afilando el cuchillo que cortaría las cadenas del pensamiento científico clásico. Amor, choques y outsider. En el Politécnico, Einstein no solo estudiaba física, también aprendía a navegar el caos de su propia vida. Su amistad con Mileva Marek se convirtió en algo más profundo. Pasaban largas noches discutiendo ecuaciones y leyendo a los grandes físicos de la época. Para Albert, Mileva era más que una compañera, era una cómplice intelectual. Ella compartía su rebeldía silenciosa y lo alentaba a seguir sus intuiciones, incluso cuando los profesores los miraban como casos perdidos. Su relación, sin embargo, no era fácil. En aquella época, una mujer en un aula de ciencias era vista como una rareza, casi como una intrusa. Mileva tenía que soportar la mirada desconfiada de compañeros y maestros, y Albert, en lugar de suavizar el camino, empeoraba su reputación con su actitud desafiante. Si un profesor imponía su visión sin admitir preguntas, Albert levantaba la mano. Si le pedían respetar jerarquías, él contestaba con ironía. Uno de sus maestros más influyentes, Heinrich Weber, llegó a decirle que nunca tendría futuro en la academia porque no sabía respetar a la autoridad. Einstein lo ignoraba con una sonrisa cínica. Estaba convencido de que la ciencia no avanzaba obedeciendo, sino preguntando lo que nadie se atrevía a preguntar. Ese choque constante hizo que muchos de sus profesores lo vieran como un estudiante problemático. Mientras tanto, su vida personal se entrelazaba con la incertidumbre. Albert y Mileva empezaron a soñar con un futuro juntos, aunque sus familias no lo aprobaban. La familia de Albert quería que él se concentrara en su carrera, y la de Mileva veía con malos ojos la relación con un joven sin título, sin dinero y con fama de irresponsable. Aún así, se aferraban el uno al otro, escribiéndose cartas llenas de fórmulas, bromas y planes para un mañana incierto. En medio de este torbellino, Einstein seguía sin encajar en el molde académico.
Sus notas eran irregulares, brillantes en matemáticas avanzadas, mediocres en asignaturas que no le interesaban. Muchos de sus compañeros ya buscaban asegurarse puestos como asistentes de investigación o cargos universitarios, pero Albert parecía caminar en otra dirección. Pasaba más tiempo con libros que él mismo elegía que con los manuales obligatorios. A veces se presentaba a los exámenes con apenas una preparación formal, confiando en su intuición y su memoria visual. Al graduarse, esa fama de rebelde le pasaría factura. Mientras otros compañeros conseguían trabajos en universidades, él se quedó a un lado, con cartas de recomendación tibias o incluso negativas. Los profesores, molestos por años de insolencias, no movieron un dedo por ayudarlo. Fue un golpe duro, había terminado sus estudios, pero estaba en la cuerda floja, sin apoyo institucional. Aún así, en su interior, Albert no estaba derrotado. No tenía título prestigioso, ni aliados académicos, ni un plan claro. Lo que sí tenía era algo que sus críticos nunca lograron ver, la certeza de que el mundo físico aún escondía secretos que nadie se atrevía a tocar. Y él, el alumno, desobediente, sería el que se lanzaría a buscarlos. Ese convencimiento, mezclado con el amor obstinado hacia Mileva y su fe ciega en sus propias ideas, lo empujó hacia el siguiente capítulo de su vida, la extraña etapa en la que el futuro genio de la física trabajaría en un lugar que nada tenía que ver con universidades ni laboratorios. Capítulo 3. El empleado del correo del universo, el exiliado de la academia. Cuando terminó sus estudios en el Politécnico de Zúrich, Einstein esperaba lo obvio, que la academia lo acogiera. Había trabajado duro, a su manera, y creía que, con un poco de suerte, conseguiría un puesto como asistente de investigación. Pero la realidad le devolvió un golpe seco. Ninguno de sus profesores lo recomendó. Su fama de insolente había hecho mella, brillante, sí, pero imposible de manejar, decían. Mientras sus compañeros avanzaban en la vida universitaria, Albert quedó a la deriva. Era 1900, tenía 21 años, un título bajo el brazo y ningún futuro en el horizonte. Durante meses vivió de trabajos ocasionales como tutor privado, dando clases de matemáticas a jóvenes que lo aburrían más que motivaban. Su economía era precaria, y su relación con Mileva sufría las consecuencias. La pareja soñaba con un hogar propio, pero lo único que tenían eran deudas y cartas de amor mezcladas con fórmulas. El golpe definitivo llegó cuando se dio cuenta de que no había espacio para él en la academia. Había sido marginado por su propia irreverencia. Era, en apariencia, un fracaso. Pero el destino, que a veces parece tener sentido del humor, le abrió una puerta inesperada, un puesto en la oficina de patentes de Berna. En 1902, gracias a la recomendación de un amigo, consiguió el empleo de examinador técnico de tercera clase. Nada glamuroso, su trabajo consistía en revisar solicitudes de patentes, leer descripciones de inventos extraños y decidir si eran válidos o no. Los días transcurrían entre montones de papeles y mecanismos imaginarios, desde máquinas de coser mejoradas hasta sistemas eléctricos rudimentarios. Cualquiera habría visto ese empleo como un desperdicio para un físico en ciernes. Pero Einstein encontró ahí una oportunidad única. La oficina de patentes era, para él, una especie de escondite. Un lugar estable que le daba un salario modesto y, lo más importante, tiempo. Entre papeles y expedientes, su mente vagaba libre. No se limitaba a leer las solicitudes como un burócrata, las diseccionaba, las analizaba, imaginaba cómo funcionarían en la práctica. Ese ejercicio afinó su capacidad de pensar en términos visuales y mecánicos, como si todo fuera un experimento mental. Sin darse cuenta, estaba entrenando el músculo que lo llevaría a romper las leyes conocidas de la física. Mientras tanto, en su vida personal, las cosas se complicaban. Mileva dio a luz a su primera hija, Liesel, en circunstancias poco claras, y la niña desapareció de los registros históricos, envuelta en rumores de enfermedad y adopción. La pareja,
cargada de secretos y dificultades económicas, se mantenía a flote con dificultad. En el día a día, Albert parecía un empleado más, un joven de cabello alborotado que llegaba tarde, tomaba café en exceso y se perdía en sus propios pensamientos. Nadie en la oficina sospechaba que, en ese escritorio lleno de papeles, se estaba gestando una revolución científica. Porque, aunque su vida laboral era gris, su mente estaba iluminada. En las noches, después de cumplir con su jornada, se encerraba en su pequeño apartamento con un grupo de amigos, a los que llamaba su Academia Olimpia, para discutir filosofía, física y cualquier cosa que pusiera en duda las certezas del mundo. Entre risas, humo de tabaco y discusiones interminables, se forjaba el espíritu de un genio que pronto daría el salto más grande de su vida. Experimentos en la mente. La rutina en la oficina de patentes podía matar a cualquiera de aburrimiento. Revisar dibujos técnicos y leer páginas interminables sobre engranajes, turbinas y mecanismos eléctricos era un trabajo mecánico, casi automático. Para Einstein, sin embargo, se convirtió en un laboratorio secreto. Mientras otros empleados veían montones de papeles, él veía posibilidades. Cada invento era un reto. ¿Funcionaría en la práctica? ¿Cómo se movería en el espacio real? Esa gimnasia mental entrenó su capacidad para visualizar sistemas complejos sin necesidad de un laboratorio. Por las tardes, al terminar la jornada, se refugiaba en su pequeño apartamento en Berna. Allí, con Mileva a su lado y un puñado de amigos con los que formó la autoproclamada Academia Olimpia, pasaba horas debatiendo. No había formalidades, no había profesores que los callaran, solo ideas circulando con libertad. Discutían a Kant, a Hume, a los físicos contemporáneos, y entre broma y broma desafiaban las certezas del mundo académico que los había marginado. En esas veladas, Einstein pulió su mayor talento, el experimento mental. No necesitaba tubos de ensayo ni costosos equipos. Cerraba los ojos e imaginaba escenarios imposibles. ¿Qué sentiría alguien al viajar montado sobre un rayo de luz? ¿Cómo se verían los relojes si dos personas se movieran a velocidades distintas? ¿Qué ocurriría con la gravedad si el espacio mismo pudiera doblarse? Cada una de esas preguntas era una bomba de tiempo. La física clásica, con sus leyes firmes como roca, empezaba a mostrar grietas bajo el peso de su imaginación. Mientras tanto, su vida seguía siendo cualquier cosa menos cómoda. El salario de la oficina apenas alcanzaba para mantener a Mileva y, más adelante, a su hijo Hans Albert. Las deudas lo perseguían, y su relación sentimental se volvía cada vez más tensa. Pero Einstein tenía una especie de refugio interior, la certeza de que sus ideas estaban construyendo algo que tarde o temprano estallaría. El contraste era brutal. De día, un burócrata más, escondido tras pilas de papeles, ignorado por la academia. De noche, un visionario que jugaba con el tiempo y el espacio como si fueran plastilina. En ese contraste estaba naciendo un nuevo paradigma. Lo irónico es que aquel periodo de anonimato, que muchos considerarían un fracaso, fue en realidad su gran entrenamiento. La oficina de patentes le dio un ritmo estable y, sobre todo, libertad. Nadie esperaba nada de él. Y en ese vacío de expectativas, pudo pensar sin presiones, sin jerarquías, sin las cadenas de la ortodoxia. Así, paso a paso, fueron madurando las ideas que en 1905 lo catapultarían de empleado desconocido a gigante de la ciencia. Ese año sería bautizado como su Annus Mirabilis, el año milagroso. Pero todavía faltaban unos meses. Por ahora, Einstein seguía siendo un burócrata con un secreto, estaba a punto de romper las reglas del universo. Capítulo 4. El año milagroso, 4 bombas en la ciencia. En 1905, mientras seguía siendo un oscuro empleado de la oficina de patentes en Berna, Albert Einstein tenía 26 años y cero prestigio en el mundo académico. Nadie lo invitaba a conferencias, no tenía acceso a laboratorios, ni siquiera contaba con un título de doctor todavía.
Lo único que tenía era tiempo libre, una mente indomable y un puñado de cuadernos llenos de ideas que parecían absurdas. Ese año decidió ponerlas sobre la mesa. En menos de 12 meses, publicó 4 artículos en la revista Annalen der Physik que hicieron temblar los cimientos de la física. 4 piezas que, cada una por separado, habría sido suficiente para darle fama. Juntas, eran dinamita pura. El primero abordaba un misterio que intrigaba a todos, la naturaleza de la luz. En lugar de verla solo como una onda, Einstein propuso que también podía comportarse como un paquete discreto de energía, un cuanto. Era la semilla de lo que más tarde se llamaría teoría cuántica. Nadie lo sabía en ese momento, pero esa idea abriría la puerta a la electrónica moderna, a los láseres, a los paneles solares, a buena parte del siglo XX. El segundo artículo trataba sobre el movimiento browniano, ese vaivén caótico de pequeñas partículas en un fluido. Con un razonamiento elegante, Einstein demostró que ese comportamiento podía explicarse si se aceptaba que la materia estaba hecha de átomos reales, no solo de hipótesis teóricas. Gracias a él, la existencia de los átomos quedó validada de una vez por todas. El tercero fue el que más ruido provocó, la teoría especial de la relatividad. En él, Einstein se atrevió a cuestionar algo intocable, la noción absoluta de espacio y tiempo. Según su propuesta, el tiempo no era universal ni fijo, sino relativo, dependiente del movimiento del observador. Lo mismo ocurría con el espacio. En otras palabras, el reloj de alguien que viaja a gran velocidad no marca el mismo tiempo que el de alguien quieto. El espacio y el tiempo, hasta entonces considerados firmes, se convertían en variables maleables. El cuarto artículo fue casi una nota al pie, pero contenía una de las fórmulas más famosas de todos los tiempos, E igual a mc superíndice 2. La equivalencia entre masa y energía, que luego tendría implicaciones en la energía nuclear y las bombas atómicas. En 12 meses, este joven desconocido había plantado 4 estacas en el corazón de la física clásica. Y lo hizo desde un escritorio anónimo, sin cátedra, sin laboratorio y sin padrinos académicos. La comunidad científica tardó en reaccionar. Algunos lo ignoraron, otros se rieron, y unos pocos visionarios empezaron a darse cuenta de lo que significaban esas publicaciones. El mundo aún no estaba listo para comprenderlas, pero el terremoto ya había comenzado. Einstein, con el cabello revuelto y la sonrisa tímida, seguía yendo a la oficina de patentes como si nada. Nadie en sus pasillos sospechaba que ese joven distraído acababa de cambiar para siempre nuestra visión del universo. Las ondas que sacuden la academia. Cuando los artículos de Einstein comenzaron a circular, pocos les prestaron atención al principio. Después de todo, venían de un desconocido, un burócrata que ni siquiera tenía un puesto universitario. En un mundo donde el prestigio y las recomendaciones lo eran todo, la autoridad del autor pesaba más que el contenido. Pero la fuerza de sus ideas no tardó en abrirse camino. Algunos científicos comenzaron a revisar los papeles, intrigados por la claridad y audacia de sus razonamientos. La teoría de los cuantos de luz hizo que Max Planck, pionero de la física cuántica, levantara las cejas. El trabajo sobre el movimiento browniano convenció a la mayoría de que los átomos eran reales, disipando décadas de escepticismo. Y la relatividad especial, bueno, esa era como una bomba de relojería, cuestionaba las nociones más fundamentales de espacio y tiempo que habían guiado a la ciencia desde Newton. La fama de Einstein creció lentamente. No fue inmediata, porque el mundo académico suele ser lento para reconocer la genialidad cuando viene en envase desconocido. Pero los rumores comenzaron a difundirse. Hay un joven suizo que está retando a Newton, decían algunos colegas. Otros se mostraban escépticos. ¿Cómo podía un empleado de patentes sin acceso a laboratorios y sin prestigio tener ideas tan profundas? La incredulidad se mezclaba con fascinación. En paralelo, su vida personal seguía enredada.
Mileva y él enfrentaban la crianza de su hijo Hans Albert, problemas económicos y las tensiones de un matrimonio joven bajo estrés constante. Aún así, Einstein encontraba tiempo para pensar, caminar y discutir con amigos sobre filosofía y física. Las calles de Berna se convirtieron en un terreno de experimentos mentales, imaginar la luz viajando a través de trenes, relojes moviéndose a velocidades imposibles, universos donde las reglas conocidas ya no aplicaban. Poco a poco, las universidades empezaron a notarlo. En 1908, apenas 3 años después de sus publicaciones milagrosas, le ofrecieron una posición como profesor asociado en la Universidad de Berna. Era un reconocimiento tardío pero significativo. El joven que la academia había ignorado ahora empezaba a ser aceptado en su propio terreno. El contraste entre la rutina gris de la oficina de patentes y su creciente prestigio académico no pasaba desapercibido para Einstein. Había aprendido a trabajar sin reconocimiento, a confiar en su juicio y a imaginar lo que otros ni siquiera podían concebir. Esa combinación de independencia, rigor y creatividad sería la clave de todo lo que vendría: la relatividad general, la lucha contra el nazismo, el activismo social y la construcción de un legado que aún hoy define la ciencia moderna. En pocas palabras, 1905 no solo cambió la física, cambió la vida de un hombre que, desde un escritorio anodino, había demostrado que la genialidad no necesita tronos ni títulos, solo curiosidad, obstinación y valentía para mirar más allá de lo evidente. Capítulo 5. El ascenso del genio, la relatividad y la mirada hacia lo invisible. Tras el estallido de su Annus Mirabilis, Einstein ya no era un burócrata desconocido. En 1908, cuando comenzó su puesto como profesor asociado en la Universidad de Berna, su vida cambió, pero no del todo. La fama científica era tímida, las instituciones apenas empezaban a reconocerlo, y la verdadera magnitud de su pensamiento aún estaba por revelarse. Lo que realmente lo distinguía no era solo su inteligencia matemática, sino la forma en que pensaba. Mientras la mayoría de los físicos trabajaba con fórmulas y experimentos concretos, Einstein tenía la capacidad de visualizar el universo como un todo dinámico. Sus célebres experimentos mentales, viajar sobre un rayo de luz, imaginar trenes y relojes que no marchaban al mismo ritmo, no eran simples ejercicios de imaginación, eran herramientas para descubrir las leyes ocultas de la naturaleza. En 1915, años de cálculos, errores y noches de insomnio culminaron en un logro que cambiaría la física para siempre: la teoría de la relatividad general. Aquí, Einstein no solo extendía su relatividad especial, sino que transformaba la gravedad en algo completamente distinto. Ya no era una fuerza invisible que atraía los cuerpos, era la curvatura del espacio y del tiempo misma. Un objeto masivo deformaba el tejido del universo y otros objetos se movían siguiendo esas curvas. Mientras sus colegas luchaban por aceptar la idea de que el tiempo y el espacio eran flexibles, Einstein continuaba trabajando con una calma que rozaba la serenidad. Su vida en Berna, antes aburrida y gris, había sido su entrenamiento perfecto. Años de anonimato y reflexión sin presión habían fortalecido su mente para esta audaz concepción del cosmos. Su ascenso no fue lineal ni sencillo. Los años entre 1908 y 1915 estuvieron llenos de discusiones con matemáticos y físicos de prestigio que cuestionaban su enfoque. Algunos lo consideraban un soñador, otros, un rebelde capaz de trastornar siglos de física clásica. Pero Einstein sabía que las verdades más importantes rara vez llegan con la aprobación inmediata de la mayoría. Al mismo tiempo, su vida personal seguía en tensión. Mileva y él enfrentaban dificultades económicas y familiares, y las diferencias entre ellos empezaban a hacerse más evidentes. Sin embargo, Mileva seguía siendo un apoyo intelectual crucial, compartiendo cálculos y reflexiones, incluso cuando la rutina de la vida diaria amenazaba con desgastarlos. El reconocimiento comenzó a llegar lentamente. Sus colegas más cercanos y algunos académicos extranjeros empezaron a ver la magnitud de su trabajo.
No era solo un matemático brillante, era un pensador capaz de redefinir la manera en que la humanidad comprendía el universo. El mundo científico, que en su día lo ignoró, ahora comenzaba a prestarle atención. Y aunque Einstein aún no era un icono global, su reputación de genio estaba consolidándose. Las puertas de las universidades empezaban a abrirse, y pronto la fama lo seguiría más allá de los muros académicos, hacia un impacto que nadie hubiera imaginado cuando era aquel niño que odiaba la escuela. La fama que dobla el espacio. En 1919, más de 4 años después de presentar la relatividad general, llegó el momento que catapultó a Einstein al estrellato mundial. La teoría predecía algo extraordinario: la luz de las estrellas debía curvarse al pasar cerca del Sol debido a la deformación del espacio-tiempo. Si esto se confirmaba durante un eclipse total, las predicciones de Newton quedaban atrás y la relatividad general se convertiría en un hecho tangible. Un equipo de astrónomos británicos viajó a Sudamérica y África para observar el eclipse y tomar fotografías precisas. Cuando los resultados llegaron a Europa, causaron asombro: las mediciones coincidían con las predicciones de Einstein. La noticia se difundió como pólvora. Titulares de periódicos hablaban del genio que dobló el espacio, y los ilustradores dibujaban su cabello alborotado como símbolo de un nuevo tipo de sabiduría. Einstein, que siempre había sido un hombre tímido y poco preocupado por la fama, de repente se convirtió en una celebridad global. En Londres, en Berlín, y luego en toda Europa y Estados Unidos, periodistas y admiradores querían conocer al físico que había cambiado la manera de ver el universo. Los periódicos lo retrataban como un sabio excéntrico, desordenado, distraído, pero poseedor de ideas que nadie podía ignorar. Para Einstein, la fama era un fenómeno curioso. Nunca la buscó y a menudo se sentía incómodo con el culto a su persona. Pero entendía que su posición le daba poder: podía hablar de ciencia, de paz y de filosofía, y la gente lo escucharía. La ciencia ya no era un ámbito cerrado, sus descubrimientos habían trascendido los laboratorios y las revistas académicas. La relatividad general no solo confirmaba su capacidad intelectual, también redefinía el papel de la ciencia en la sociedad. Había demostrado que incluso las ideas más audaces podían probarse con observaciones empíricas y que la imaginación, combinada con rigor, podía cambiar la comprensión humana del cosmos. Mientras tanto, su vida personal seguía siendo compleja. Su matrimonio con Mileva se tensaba, y los problemas familiares no desaparecían. Pero la fama científica y las oportunidades académicas comenzaban a ofrecerle estabilidad profesional, cargos en universidades, invitaciones a conferencias internacionales, y un lugar en la élite científica que antes lo había ignorado. El ascenso de Einstein era ya imparable. Da burócrata solitario en Berna al científico que había desafiado a Newton, su viaje mostraba un patrón claro: la independencia de pensamiento, la curiosidad constante y la audacia para cuestionar lo aparentemente indiscutible eran la clave de su éxito. En 1919, Einstein no solo había alcanzado la fama, había cambiado la forma en que la humanidad entendía el universo. Lo que había comenzado como una mente curiosa jugando con una brújula se había convertido en un hombre capaz de doblar el espacio y el tiempo en palabras y ecuaciones. Capítulo 6. El hombre detrás del mito, fama y caricaturas. Einstein dejó de ser un secreto bien guardado de la física y se convirtió en un nombre conocido en todo el mundo. Los periódicos, las caricaturas y los titulares lo pintaban como el sabio excéntrico de cabello alborotado, el hombre capaz de doblar el espacio y el tiempo con un solo pensamiento. Era la personificación de la genialidad, un genio que parecía más personaje de novela que ser humano. Pero detrás del mito, Einstein seguía siendo un hombre con hábitos simples y curiosidades extrañas. Prefería la ropa cómoda, despreciaba los protocolos y tenía un sentido del humor irónico que le ayudaba a lidiar con la adoración pública. Era común verlo paseando con su gorra, mochila al hombro y un cigarro en la mano, pensando en física mientras caminaba por las calles de Berlín o Princeton. La fama traía consigo invitaciones interminables,
conferencias, entrevistas, reuniones con mandatarios. Muchos querían verlo como símbolo de sabiduría, pero Einstein mantenía su independencia de pensamiento. No se dejaba atrapar por elogios vacíos ni por las expectativas sociales. Su atención seguía centrada en entender el universo, cuestionar las leyes establecidas y buscar respuestas a problemas que otros ni siquiera se atrevían a plantear. Entre el público y la prensa, se convirtió en un fenómeno cultural. Su imagen estaba en carteles, caricaturas, libros populares y hasta en artículos de moda. Pero Einstein no era un hombre superficial, no buscaba el aplauso ni la notoriedad. La fama era, para él, un instrumento. Gracias a ella, podía hablar de temas que iban más allá de la ciencia, educación, ética, derechos humanos y política internacional. Su vida personal, en cambio, no era tan ordenada como su fama pública. Su relación con Mileva Marić estaba marcada por tensiones y diferencias profundas, y la crianza de sus hijos añadía presión. Einstein se enfrentaba a la dificultad de equilibrar la fama creciente con una familia que necesitaba estabilidad y atención. Pero él encontraba consuelo en la música, los paseos solitarios y la compañía de amigos con los que podía hablar de física sin filtros. Lo que muchos no entendían era que la imagen del sabio excéntrico era solo una fachada. Detrás de ella había un hombre que trabajaba obsesivamente, que dudaba de sí mismo y que enfrentaba los mismos problemas humanos que cualquier otra persona. La diferencia estaba en cómo enfrentaba esos desafíos, con curiosidad, humor y una capacidad única para convertir cada problema en una oportunidad de aprendizaje. Mientras la fama lo rodeaba, Einstein se mantenía fiel a su esencia, un buscador incansable de la verdad, un hombre capaz de imaginar lo invisible y de desafiar las certezas que otros consideraban inquebrantables. El mundo lo adoraba por su genio, pero pocos veían al hombre detrás del mito, un ser humano complejo, curioso, vulnerable y extraordinariamente audaz. Entre el genio y la familia. Mientras el mundo celebraba al Einstein sabio y excéntrico, su vida privada era un terreno de conflictos y desafíos constantes. Su relación con Mileva Marić, su compañera de años de estudio y madre de sus hijos, se había tensado notablemente. La pasión intelectual que los unió se vio eclipsada por las diferencias personales, las exigencias de la fama y las dificultades económicas que persistían incluso después de su ascenso científico. Las cartas entre Albert y Mileva muestran a un hombre complejo, cariñoso en ocasiones, distante y obstinado en otras. Se nota un conflicto constante entre su necesidad de independencia intelectual y sus responsabilidades familiares. Los celos, los desacuerdos sobre la educación de los hijos y los resentimientos acumulados convirtieron la convivencia en un desafío diario. Su matrimonio, aunque profundo en afecto y admiración mutua por la inteligencia, estaba lejos de ser sencillo. El nacimiento de su segundo hijo, Edward, añadió más presión. Mientras Einstein seguía construyendo su fama, Mileva se encargaba de la crianza prácticamente sola, enfrentando enfermedades, educación y la carga emocional de un matrimonio complicado. Albert viajaba con frecuencia, daba conferencias, y aunque mantenía contacto con sus hijos, su tiempo y atención eran limitados. La distancia física y emocional se hizo cada vez más evidente. A mediados de la década de 1910, la tensión era insostenible. El divorcio se volvió inevitable. En 1919, año en que su fama alcanzó niveles globales gracias a la confirmación de la relatividad general, Einstein y Mileva se separaron oficialmente. Sin embargo, incluso después del divorcio, la relación mantuvo un hilo de respeto y colaboración intelectual. Albert cumplió con los acuerdos económicos y, dentro de lo posible, se involucró en la vida de sus hijos, aunque de forma irregular. La vida privada de Einstein demuestra que un genio puede ser humano, vulnerable, imperfecto y propenso a errores. Las cartas, diarios y memorias revelan a un hombre que luchaba por equilibrar su mente prodigiosa con sus responsabilidades afectivas. La tensión entre lo personal y lo profesional era constante, y muchas veces sus decisiones generaban sufrimiento en quienes lo rodeaban.
A pesar de estos desafíos, Einstein nunca dejó que los problemas familiares apagaran su curiosidad o su creatividad. La música, los paseos solitarios, la correspondencia con amigos y colegas, y su pasión por la física eran su refugio. Ese equilibrio entre vida y pensamiento, aunque imperfecto, le permitió seguir innovando, cuestionando y construyendo teorías que cambiarían la historia. El mito del genio excéntrico que el mundo veía en periódicos y caricaturas ocultaba a un hombre que vivía emociones intensas, dilemas morales y conflictos familiares. Comprender esa dualidad, el sabio admirado y el hombre vulnerable, es clave para entender a Einstein no solo como físico, sino como ser humano. Capítulo 7. Einstein contra la tormenta, huida de un país en llamas. A principios de la década de 1930, Alemania estaba cambiando de manera alarmante. La llegada al poder del nazismo transformó la vida cotidiana, especialmente para quienes eran judíos o sostenían ideas contrarias al régimen. Para Einstein, judío, pacifista y defensor de los derechos humanos, la situación se volvió rápidamente insostenible. Su voz y su fama lo convertían en un blanco, cualquier declaración podía interpretarse como oposición al nuevo gobierno. La gravedad de la amenaza se hizo evidente cuando su ciudadanía alemana fue cuestionada y su nombre empezó a aparecer en listas negras. Los periódicos controlados por el régimen lo atacaban, caricaturizando su físico y sus ideas como peligrosas o antinacionales. La combinación de antisemitismo y represión intelectual creó un entorno imposible para un pensador como él. En 1933, mientras viajaba a Estados Unidos para dar conferencias, Einstein decidió no regresar a Alemania. Había entendido que quedarse equivalía a exponerse al peligro y a la censura. Su exilio no fue fácil, abandonar su hogar, su universidad y parte de su pasado personal implicaba un riesgo emocional enorme. Pero la libertad de pensamiento y la seguridad de su familia eran prioridades absolutas. El traslado a Princeton, Nueva Jersey, marcó un nuevo capítulo en su vida. Allí encontró un ambiente académico seguro y estimulante. La Universidad de Princeton le ofreció una posición que le permitió continuar su investigación sin interferencias políticas. Por primera vez en años, Einstein podía concentrarse exclusivamente en su trabajo, lejos del miedo y la persecución. Su vida en Estados Unidos también implicaba adaptarse a una cultura diferente, aprender a manejar la fama internacional y reconstruir su red de contactos profesionales y personales. Aunque el exilio era un sacrificio, Einstein se mantuvo optimista, veía en su estancia estadounidense una oportunidad para seguir contribuyendo a la ciencia y al activismo social sin las cadenas de la opresión nazi. Mientras tanto, sus ideas políticas y sociales se volvieron más visibles. Einstein no se limitó a estudiar física, utilizó su notoriedad para denunciar injusticias, defender a refugiados y promover la paz. Su activismo, unido a su fama, lo convirtió en una voz global que trascendía la academia. El contraste con su vida en Alemania era brutal. De genio perseguido a sabio respetado, Einstein experimentaba la paradoja de vivir entre dos mundos, el científico que perseguía las leyes del universo y el hombre que debía protegerse a sí mismo de la brutalidad humana. Esa dualidad marcaría su manera de actuar en los años siguientes, especialmente ante los acontecimientos que derivarían en la Segunda Guerra Mundial. Ciencia, paz y responsabilidad. Al llegar a Princeton, Nueva Jersey, Einstein encontró un oasis académico, libertad para investigar, colegas dispuestos a debatir y un entorno seguro para él y su familia. Pero el mundo seguía ardiendo y la tranquilidad científica era solo parcial. La amenaza del nazismo no se limitaba a Europa, la guerra se gestaba y el futuro parecía incierto. Einstein no podía permanecer al margen. Aunque pacifista declarado, comprendió que ciertos desarrollos científicos requerían responsabilidad ética y acción política. Su fama mundial le otorgaba un megáfono que antes no tenía, podía advertir, aconsejar y presionar. En este periodo, empezó a colaborar con organizaciones de refugiados, promovió la educación y denunció la persecución de colegas y amigos.
Su activismo se convirtió en una extensión natural de su vida científica, cuestionar lo establecido, ya sea en la física o en la sociedad. Pero el dilema más complejo surgió con el avance de la tecnología nuclear. En 1939, Einstein firmó la famosa carta a Franklin D. Roosevelt, advirtiendo que Alemania podría desarrollar armas nucleares y sugiriendo que Estados Unidos investigara la fisión. Era un paso que contradecía su pacifismo, pero lo tomó como un deber frente a la amenaza de un régimen totalitario que él conocía demasiado bien. La carta contribuiría indirectamente al Proyecto Manhattan, un recordatorio de que incluso los genios pueden verse atrapados entre moralidad, ciencia y política. Mientras tanto, en Princeton, Einstein seguía con su investigación, trabajando en problemas fundamentales de física teórica y buscando una teoría del todo. Sus caminatas diarias, conversaciones con colegas y tardes al piano eran la rutina que le permitía mantener la creatividad intacta. La fama internacional no le impedía pensar con libertad, aunque sí lo obligaba a equilibrar conferencias, entrevistas y compromisos sociales con su vida intelectual. El contraste entre la tranquilidad de Princeton y el caos global lo marcó profundamente. Por un lado, podía escribir ecuaciones que definían la estructura del universo, por otro, veía cómo la humanidad se enfrentaba a su lado más oscuro. Esa tensión entre ciencia y conciencia moral se convirtió en un rasgo central de su vida. Einstein no solo buscaba la verdad física, sino también la ética de cómo esa verdad debía interactuar con el mundo. Su experiencia de exilio, la protección de su familia, la fama científica y el activismo político mostraban a un hombre completo, vulnerable y brillante, obsesivo y reflexivo, capaz de imaginar universos enteros mientras lidiaba con los dilemas más humanos. Princeton no era solo un refugio, era un laboratorio para vivir la ciencia, la moral y la humanidad en equilibrio. Así, Einstein se consolidaba como un modelo de pensamiento global, un científico cuya responsabilidad trascendía los laboratorios, un activista cuya voz podía influir en gobiernos y sociedades, y un ser humano enfrentando los dilemas de su época con integridad, curiosidad y audacia. Capítulo 8. Ciencia y conciencia, la carta que cambió la historia. A finales de la década de 1930, el mundo estaba al borde del abismo. La Alemania nazi avanzaba militarmente y el descubrimiento de la fisión nuclear ofrecía posibilidades que podían cambiar el curso de la guerra. Einstein, aunque pacifista de corazón, comprendió que el conocimiento científico no existía en el vacío. Su fama y autoridad le daban una voz que podía influir en decisiones cruciales. En 1939, junto con el físico Leo Szilard y otros colegas, Einstein firmó una carta dirigida al presidente Franklin D. Roosevelt. La misiva alertaba sobre la posibilidad de que Alemania desarrollara armas nucleares y recomendaba iniciar investigaciones en Estados Unidos. Era un acto cargado de ambivalencia moral. Einstein estaba ayudando indirectamente a una guerra que podría generar destrucción masiva, aunque lo hacía para prevenir un peligro aún mayor. La carta abrió la puerta al Proyecto Manhattan, aunque Einstein no participó directamente en el desarrollo de la bomba. Para él, la responsabilidad era clara: advertir sobre los riesgos potenciales. El hecho de que su nombre quedara ligado a la historia nuclear era algo que lo acompañaría toda la vida, recordándole la tensión constante entre ética y ciencia. Mientras tanto, Einstein continuaba su trabajo en Princeton, intentando unificar las leyes de la física en una teoría del todo. Caminaba, tocaba el piano, discutía con colegas y escribía ecuaciones que nadie más podía concebir. Su vida diaria era una combinación de rutina académica y compromiso con la sociedad, conferencias sobre paz, correspondencia con gobiernos y participación en movimientos internacionales contra la injusticia. La situación mundial reforzaba su visión de la ciencia como responsabilidad social. Cada descubrimiento, cada ecuación, cada avance debía evaluarse bajo la lente de la ética. Para Einstein, el conocimiento no podía separarse de las consecuencias humanas. Un error o un descuido podía tener implicaciones de escala global.
Además, la carta a Roosevelt y los eventos posteriores demostraron algo más profundo sobre él, su capacidad de actuar incluso cuando la decisión era incómoda, controvertida o moralmente ambigua. Einstein no se dejaba paralizar por la duda, evaluaba riesgos, consideraba consecuencias y actuaba según su conciencia. Esa combinación de pensamiento profundo y acción responsable lo distinguía, no solo como científico, sino como ciudadano global. El mundo de 1939 mostraba la fragilidad de la civilización y Einstein la complejidad de vivir en él. El hombre que había doblado el espacio y el tiempo ahora se enfrentaba a la realidad de la física humana, guerras, poder y moralidad. Sus contribuciones científicas y su intervención ética se entrelazaban, creando un legado que combinaba mente, corazón y responsabilidad. Entre la destrucción y la esperanza. La Segunda Guerra Mundial puso a Einstein frente a una realidad aterradora. Los descubrimientos científicos podían salvar vidas, pero también destruirlas. Tras firmar la carta a Roosevelt, se convirtió en un referente moral y científico. Su nombre estaba ligado a la amenaza nuclear, aunque nunca participó en el desarrollo directo de la bomba. Para él, la ciencia debía servir a la humanidad, no someterla al terror. Durante esos años, Einstein se volcó en el activismo pacifista y en la protección de refugiados. Denunció los crímenes del nazismo, promovió la ayuda a científicos perseguidos y apoyó la creación de instituciones que ofrecieran asilo y oportunidades a quienes huían de la guerra. La acción política se convirtió en un complemento indispensable de su trabajo intelectual. La física no podía desligarse de la ética y la justicia. Al mismo tiempo, Einstein reflexionaba profundamente sobre la bomba nuclear. Aunque reconocía que su carta ayudó a prevenir que los nazis tuvieran armas de destrucción masiva primero, se sentía incómodo con el uso final de la bomba en Japón. La ambivalencia moral lo acompañó durante toda su vida. La ciencia podía proteger, pero también podía matar. Esa tensión lo impulsó a promover, después de la guerra, tratados de control nuclear y campañas por la paz mundial. Princeton se convirtió en su base de operaciones intelectual y humanitaria. Entre ecuaciones y caminatas, Einstein mantenía correspondencia con líderes mundiales, escribía ensayos sobre derechos humanos y participaba en debates internacionales. Su voz tenía peso no por títulos o cargos, sino por la autoridad moral que había ganado gracias a su genialidad y coherencia ética. En paralelo, seguía investigando la física teórica, intentando encontrar una teoría unificada que conectara gravedad y electromagnetismo. Su mente permanecía incansable, incluso en la crisis global, la curiosidad seguía siendo su brújula. Caminaba por los pasillos de Princeton, piano de fondo, conversando con colegas sobre universos paralelos, gravedad y el tiempo, mientras el mundo exterior se debatía entre guerra y reconstrucción. El legado de Einstein durante la Segunda Guerra Mundial fue doble, científico y moral. Mostró que la genialidad no consiste solo en resolver problemas académicos, sino en aplicar la inteligencia con responsabilidad. Sus actos enseñaron que la conciencia ética puede y debe acompañar al conocimiento profundo y que el papel del científico trasciende el laboratorio, impacta en la sociedad y en el destino de la humanidad. Así, el hombre que una vez fue un burócrata ignorado en Berna se convirtió en un símbolo global de sabiduría, ética y audacia. La fama internacional, los desafíos políticos y la ciencia misma se entrelazaban en su vida, creando un modelo de lo que significa ser un pensador comprometido y un ciudadano del mundo. Capítulo 9. El legado en acción, Princeton y la mirada al futuro. A partir de la década de 1940, Einstein consolidó su vida en Princeton, donde encontró la combinación perfecta de libertad intelectual y estabilidad personal. Sus días transcurrían entre conferencias, investigaciones y largas caminatas, mientras su fama mundial seguía creciendo. Sin embargo, él nunca se dejó atrapar por el brillo de la notoriedad. Lo importante era la ciencia, la ética y la educación de las futuras generaciones. En Princeton, Einstein trabajó incansablemente en su sueño de una teoría unificada que pudiera integrar todas las fuerzas de la naturaleza.
Aunque nunca lo logró completamente, sus esfuerzos influyeron profundamente en la física teórica y sentaron las bases de investigaciones futuras en relatividad, mecánica cuántica y cosmología. Sus cuadernos y cartas de esos años muestran a un hombre obsesionado con comprender los patrones más profundos del universo, sin resignarse a respuestas parciales. Más allá de la física, Einstein se convirtió en un mentor y un referente moral. Escribía cartas a jóvenes científicos, participaba en debates sobre ética y política internacional, y no dudaba en criticar injusticias cuando las percibía. Su vida demostraba que el genio no solo reside en resolver problemas complejos, sino en asumir la responsabilidad de sus consecuencias. La música, especialmente el violín, siguió siendo un refugio y una fuente de inspiración. Sus amigos y colegas recuerdan cómo, tras largas jornadas de pensamiento abstracto, Einstein podía tocar melodías que parecían dialogar con sus ideas más profundas. La combinación de arte y ciencia era su manera de mantener el equilibrio entre la mente y el espíritu. En lo personal, los últimos años en Princeton estuvieron marcados por la reflexión sobre su familia, sus relaciones pasadas y su impacto en el mundo. Mantenía contacto con sus hijos y nietos, intentando transmitirles no solo conocimientos, sino también valores de curiosidad, integridad y responsabilidad. Sabía que la herencia más duradera de un hombre no son las ecuaciones que deja, sino la influencia que tiene sobre otros. Einstein también reflexionó sobre la fama y el mito que lo rodeaban. Reconocía que muchos lo veían como un símbolo casi sobrenatural de sabiduría, pero él se consideraba simplemente un hombre que amaba las preguntas y buscaba respuestas. Esa humildad, combinada con audacia intelectual, se convirtió en parte de su legado, un ejemplo de cómo la genialidad puede coexistir con la humanidad. Mientras el mundo reconstruía su rumbo tras la Segunda Guerra Mundial, Einstein permanecía activo y comprometido. Sus ideas, aunque en ocasiones incompletas, desafiaban constantemente a la comunidad científica, recordándoles que la búsqueda de la verdad es infinita y que la curiosidad debe superar siempre la rutina y la conformidad. Últimos años y la inmortalidad del pensamiento. En los últimos años de su vida, Einstein vivió en Princeton con una rutina tranquila pero intensa, caminatas largas, discusiones con colegas, clases esporádicas y música. Su cuerpo, cada vez más frágil, no limitaba su mente. La curiosidad seguía siendo su motor principal, cada pregunta del universo, cada dilema ético, seguía ocupando su atención. Su fama global se había consolidado, pero él nunca la buscó. Premios, honores y medallas llegaban de todas partes, y aunque recibió el Premio Nobel en 1921 por el efecto fotoeléctrico, siempre enfatizó que la verdadera pasión de su vida era descubrir y comprender. Su fama era un vehículo para difundir ideas, no un fin en sí mismo. Einstein también se dedicó a reflexionar sobre el mundo y la humanidad. Sus escritos y discursos abordaban desde el pacifismo hasta los derechos humanos y la educación. Aunque había participado indirectamente en la historia nuclear, promovió activamente el control de armas y la cooperación internacional. Su legado ético se convirtió en un complemento inseparable de su legado científico. En la vida personal, mantuvo relaciones cercanas con amigos, colegas y familiares. Su hogar era un refugio para el pensamiento y la conversación profunda. A través de cartas, debates y conferencias, continuó transmitiendo su visión del mundo, una combinación de curiosidad, rigor y responsabilidad moral. Sus últimos años fueron un recordatorio de que un genio no se define solo por descubrimientos, sino por la coherencia entre pensamiento, acción y ética. Einstein entendió que la ciencia podía transformar el mundo, pero que la humanidad debía guiar esa transformación con valores y conciencia. Cuando falleció en 1955, dejó tras de sí no solo ecuaciones que cambiaron la física, sino un modelo de vida, la búsqueda incansable del conocimiento unida a la reflexión ética. Su figura sigue siendo un faro para científicos, filósofos y ciudadanos del mundo.
La grandeza de Einstein no reside únicamente en su capacidad de imaginar universos enteros, sino en su convicción de que esa imaginación debía servir para entender, proteger y mejorar la humanidad. El hombre que comenzó como un niño curioso con brújula y libros, que fue un estudiante rebelde, un empleado de oficina, un académico incomprendido y finalmente un ciudadano global, nos deja un mensaje claro: la curiosidad sin miedo, combinada con responsabilidad y ética, puede cambiar el mundo. Capítulo 10. El hombre que dobló el universo. Albert Einstein murió en 1955, pero su influencia sigue viva. Desde aquel niño curioso en un hasta el científico que transformó la comprensión del espacio, el tiempo y la energía, su vida fue un viaje de audacia, curiosidad y responsabilidad. No solo cambió la física, cambió la manera en que pensamos sobre el universo y sobre nuestro papel en él. La historia de Einstein no es solo la de un genio. Es la historia de un hombre que desafió la autoridad académica, cuestionó verdades establecidas y confió en su intuición. Sus años en Berna, trabajando en la oficina de patentes, demostraron que la creatividad no depende de prestigio ni reconocimiento. Un escritorio lleno de papeles puede convertirse en un laboratorio del pensamiento si la mente sabe usarlo. Su obra científica, la relatividad especial y general, la explicación del efecto fotoeléctrico y sus exploraciones hacia la unificación de la física, cambió radicalmente la ciencia. Sus ideas fueron tan audaces que la comunidad tardó en aceptarlas y aún así, con paciencia, claridad y rigor, logró que el mundo lo siguiera. Carl Einstein también nos enseñó algo más: la importancia de la ética y la responsabilidad. Participó en debates sobre armas nucleares, derechos humanos y paz mundial. Su fama mundial no fue solo un título de prestigio, sino un instrumento para promover justicia y reflexión. Fue un ejemplo de que la genialidad sin conciencia puede ser peligrosa y que la verdadera grandeza combina mente, corazón y acción. Su vida personal, compleja y humana, recuerda que incluso los genios enfrentan conflictos, errores y relaciones difíciles. Su matrimonio, sus hijos, sus amistades y su exilio muestran que la genialidad no exime de la vulnerabilidad. Carl Einstein convirtió sus dificultades en fuerza. Los desafíos familiares, la persecución política y los obstáculos académicos nunca apagaron su curiosidad ni su espíritu creativo. Hoy, más de 6 décadas después de su muerte, Einstein sigue inspirando. Su nombre simboliza la audacia intelectual, la independencia de pensamiento y la combinación de ciencia con responsabilidad social. Las ecuaciones que escribió y los conceptos que imaginó no son solo fórmulas, son un recordatorio de que la curiosidad humana, guiada por la ética y la valentía, puede abrir puertas hacia lo desconocido. El hombre que una vez fue un niño con una brújula y un sueño, que fue estudiante rebelde, empleado de oficina, genio incomprendido y ciudadano global, nos deja un legado claro: no hay límites para la mente curiosa, siempre que se acompañe de conciencia y humanidad. Y así termina la historia de Albert Einstein, un hombre que no solo dobló el universo en sus teorías, sino que nos enseñó a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo establecido y a imaginar un mundo donde la ciencia y la ética caminan juntas. Hecho con mucho cariño para ti y para mí. Suscríbete.